Ah, desgaste. ¿Cuántos saben lo que es desgaste? La ropa se desgasta, ¿verdad? Los zapatos se desgastan. Los carros se desgastan. Hay muchas cosas que se desgastan. Hasta la mente se desgasta cuando uno va llegando viejo, ¿verdad que sí? Y no hay asiento, no hay aceite que pueda ayudar para la mente. No hay nada de eso. Pero hoy vamos a hablar acerca de un desgaste que no es natural, que es sobrenatural. En Efesios capítulo 6, el verso 12 específicamente dice: la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pastor amigo mío, que ya está con el Señor en Puerto Rico, hablando acerca de si le creemos o no creemos lo que dice la Biblia, ¿no? Me contaba que alguna persona decía: ay, pero es que eso de que un gran pez se tragó a Jonás, eso de que un pez grande se tragó a Jonás, eso no se lo cree nadie. Y luego estuvo 3 días en el vientre del pez y luego lo vomitó en la playa. Y este pastor amigo mío me decía: ¿tú sabes qué, Samuel? Si la Biblia dijera que Jonás fue que se tragó al gran pez, yo lo creería también. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y no la podemos cuestionar. Hermanos, si Dios nos dice que nuestra batalla, nuestra lucha diaria, no es contra los seres humanos, entonces no es contra los seres humanos. No nos inventemos nada más. La batalla es contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra Satanás y contra los ángeles caídos. A veces nosotros concentramos nuestra energía para batallar unos con otros, para batallar contra las personas, pero no nos damos cuenta que es detrás de esas personas están los verdaderos enemigos, no las personas. Satanás usa a las personas, pero esas personas a veces no se dan ni cuenta que están siendo utilizados por Satanás. Y tú y yo, aunque seamos cristianos, Satanás nos puede usar. Porque basta con que él ponga pensamientos en nosotros que nosotros no rechacemos y vamos allá y hacemos la obra de Satanás. ¿Cómo es que no nos damos cuenta? ¿Cómo es que no nos damos cuenta? ¿Cómo es posible que eso nos esté pasando? No queremos que nos pase. Yo estoy seguro que ninguno de los que está aquí quisiera que Satanás lo usara. Pero esto es una realidad. Nuestro enemigo no son los seres humanos. Nuestro enemigo es Satanás y las huestes espirituales de maldad. La batalla, este término usado de combate de cuerpo a cuerpo. La lucha presenta trucos, presenta engaños. Y como Satanás y sus huestes nos atacan y nos atacan a través de esos trucos, de esos engaños, hay que hacer frente a esa tentación engañosa que viene de Satanás. Y para poder hacer frente a eso, necesitamos vestirnos de verdad y vestirnos de justicia. Esas 4 designaciones que se hacen ahí con respecto a cómo Satanás está organizado en diferentes estratas, es un imperio sobrenatural, es un imperio malvado, es un imperio de demonios que operan
Son las fuerzas de las tinieblas de Satanás. Y esas fuerzas, nos damos cuenta, están altamente estructuradas. Y están organizadas y estructuradas para destruir. No para bendecir, pero para destruir. En Daniel capítulo 7, verso 25. Este pasaje que tenemos en Daniel habla acerca del tiempo de la tribulación. Y ustedes saben que la tribulación va a durar 7 años, 3 años y medio que se considera la tribulación, y 3 años y medio que es la tribulación, y 3 años y medio que es la gran tribulación. Y en este caso se refiere a los últimos 3 años y medio. Dice, blasfemará con respecto al anticristo, Satanás, personificado, encarnado, blasfemará contra el Altísimo y quebrantará a sus santos y hasta intentará cambiar los tiempos y la ley, pues le serán entregados durante un tiempo y tiempos y medio tiempo. Esa palabra quebrantará, cuando la buscas en el original en hebreo, es un verbo que significa desgastar. Significa acosar constantemente. Y esto se refiere obviamente a ese periodo de tiempo que les acabo de dar hasta que venga el Señor por segunda vez, hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, Satanás utiliza tácticas de desgaste. El trabajo de Satanás, ¿a qué ustedes creen que Satanás se dedica todo el tiempo? ¿Cuál es su trabajo? ¿Ustedes creen que él anda por ahí pasándola bien y haciendo esto, aquello y lo otro? Él no pierde tiempo en eso. Es atacarte a ti. Es atacarme a mí. Es atacar a los hijos de Dios. Ese es el trabajo de Satanás 24 horas, 7 días a la semana. Día y noche. El trabajo de Satanás en la vida de los hijos de Dios, con muchísima frecuencia, no se nota. No lo notamos. ¿Por qué no lo notamos? Porque Satanás trabaja oculto a nosotros y en adición trabaja despaciosamente para desgastarnos. El desgaste es una actividad de la cual uno no está muy consciente de ella. Sin embargo, ¿cuál es el resultado final? El resultado final del desgaste es que no quede nada, que se elimine. Mateo capítulo 24, verso 12. El Señor, hablando acerca de los últimos tiempos, dice, y tanto aumentará la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la palabra griega ahí es un enfriamiento progresivo, poco a poco, mientras alguien sopla algo que está caliente y lo va enfriando poco a poco, usando algún tipo de mecanismo para enfriar. A Iván no le gusta la comida caliente. A Iván, está caliente, aunque no esté caliente, está caliente. Pero a veces cuando está un poquito caliente, que cualquiera de nosotros no las comeríamos para él está caliente, y entonces yo tengo que venir con la mano o con lo que tenga la mano y entonces hacerle así, soplarle la comida para que la comida
se enfría. Y obviamente cuando yo lo hago así no se enfría, tengo que seguirle dando y dando y dando hasta que se enfríe. Es un proceso, ¿verdad? En Hechos capítulo 16, los versos del 17 al 18 dice, y esta es la experiencia de Pablo y de Silas, desde la joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella, y al instante el espíritu la abandonó. ¿Quién era esta muchacha? Esta muchacha era una esclava, pero era una esclava que estaba poseída. Estaba poseída por un demonio de adivinación. Y esa actividad que ella realizaba le daba mucho dinero a los dueños de ella. Y ella, con ese espíritu de adivinación, fue, mientras Pablo y Silas predicaban el evangelio, ella fue tras ellos. Y dice aquí, a voz en cuello. Quiere decir que no era así como estamos hablando ahora aquí, era gritada, grito, pero unos gritos grandísimos, ¿verdad? ¿Y qué era lo que estaba gritando? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncia el camino de la salvación. ¿Era eso mentira? No. Era verdad. Porque eso era lo que Pablo y Silas estaban haciendo. Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo y estaban anunciando el evangelio. Así que lo que ella estaba gritando a voz en cuello no era mentira, era verdad. Así que a lo mejor tú y yo, como carnales que somos, vamos por ahí a predicar y viene alguien y empieza a gritar, mira, oigan a Samuel, que Samuel tiene un siervo de Dios y que él tiene el evangelio, ¿verdad? Pero es dale que te dale, todos los días, a voz en cuello. Eso como que no suena bien eso, ¿no? Como que hay sospecha ahí. Pues Pablo sospechó ya y dice que puedes repetirlo muchos días. Pablo se molestó mucho. Así lo dice la Escritura. Pablo se molestó mucho. Yo creo que Pablo se cansó de tal manera que yo creo que hasta las venas del cuello se pusieron así. Se molestó, se puso rabioso Pablo. Se dio vuelta. Pero no le dijo nada a la muchacha. No atacó a la muchacha. ¿A quién atacó? Al espíritu. ¿Y qué hizo? En la autoridad de Jesús, que es el nombre de Jesucristo, la cual tienes tú y tengo yo, ordenó, sal de ella. ¿Cuánto se demoró el espíritu en salir? Al instante. Rápido. Así que trabaja esto a nivel espiritual. Cuando tú te enfrentas a Satanás y tú lo reprendes y tú le das una orden en la autoridad de Jesucristo, eso es ahí, instantáneo. Porque no es tu autoridad, es la autoridad que Cristo te dio a ti. Él dijo, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto yo los digo a ustedes, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que en la esfera espiritual necesitamos detestar a Satanás. De la misma manera en que Pablo lo hizo. ¿Cuántos de ustedes tienen odio por Satanás? Y esa palabra odio suena fea, ¿verdad? Pero cuando se trata de Satanás, no. Nosotros necesitamos odiar a Satanás. Nosotros necesitamos detestar a Satanás.
Nosotros debiéramos tener una rabia por Satanás que si lo tuviéramos materializado aquí, le pudiéramos entrar a palo y dejarlo reventado. Eso tenemos que desarrollarlo en nosotros. Pablo no detestó a la muchacha era un instrumento, pero sí él detestó al diablo. Pablo trató a la muchacha como una tercera persona en el asunto. Esto no es contigo, esto es con el que te está fastidiando a ti y me está fastidiando a mí. En Efesios 6:13 dice, por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Aquí Pablo nuevamente enfatiza la necesidad que tú y yo como cristianos tenemos de apropiarnos de toda la armadura espiritual completa que Dios nos ha dado. Y lo hacemos mediante la obediencia a Dios, sometiéndonos a Dios, obedeciendo a Dios, tomándola y ponérnoslas. Las tres primeras piezas de la armadura, el cinto, la coraza y los zapatos, se usaban continuamente en el campo de batalla. Pero los últimos tres, es decir, el escudo, el yelmo y la espada, se mantenían listas para ser usados cuando comenzaba la batalla real. ¿Cuál es el día malo? Todos los días son malos. Desde la caída del hombre, desde la caída de Adán y Eva, todos los días han sido malos. Si te va bien en un día es por la gracia de Dios. Es una condición que va a persistir hasta que el Señor regrese y Él establezca su propio reino justo en la tierra. Y habiendo todo eso, ponernos de pie para mantenernos firmes contra el enemigo, sin vacilar, sin caer. Esa es la meta. Pero necesitamos pedirle a Dios que abra nuestros ojos para que nosotros podamos discernir cómo Satanás está tratando de desgastarnos. Cómo combatir las tácticas de desgaste que él hace. En primer lugar, Satanás va a tratar de desgastar tu cuerpo físico. Físicamente, Satanás te va a tratar de desgastar. ¿Sabes que nosotros los cristianos experimentamos enfermedades y debilitamientos físicos que no experimentábamos antes de venir a ser cristianos? Yo lo he visto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Mucha gente y muchos misioneros gozaban de muy buena salud hasta que decidieron ir a predicar o hacer obra misionera. Su salud se deterioró en los próximos 3 a 5 años después de haber comenzado a predicar y hacer la obra de Dios. Job capítulo 2, versos del 7 al 8, dice, Satanás salió de la presencia del Señor, pero le envió a Job una sarna tan violenta que lo cubrió de pies a cabeza. Era tal la comezón que Job, sentado en medio de ceniza, se rascaba con un pedazo de teja. En 2 Corintios 12:7, el apóstol Pablo dice, y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. Satanás trabaja en nuestra salud física. Satanás trata de desgastarnos físicamente, pero no lo va a hacer de un golpe. Satanás no viene nunca a atacarte de un golpe. Él lo hace
bien imperceptiblemente, poquito a poco, suavecito, un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito la semana que viene, y ahí que tú no te des cuenta, ¿ah? Hasta que cuando tú vienes a darte cuenta y abres los ojos y ya estás padeciendo el desgaste de Satanás, como dicen en español, too late, ¿verdad? Too late, muy tarde ya. Satanás no solo va a tratar de desgastarnos físicamente, pero va a tratar de desgastar nuestro corazón. ¿Cuántos recuerdan cuando primero vinieron a Cristo? ¿Se acuerdan? Venimos a Cristo y nos convertimos, nos sentimos alegres, nos sentimos gozosos, estamos llenos de su paz. Estamos en ese primer amor, ¿no? Estamos en esa luna de miel con el Señor. Pero misteriosamente, un día, nos empezamos a sentir incómodos, intranquilos, infelices y hasta deprimidos. Poquito a poquito, la paz y el gozo no están. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué pasó? Satanás nos puede desgastar hasta llevarnos a un estado de fatiga y de desesperación. También Satanás va a intentar desgastar nuestra vida espiritual. Va a desgastar tu vida de oración. ¿Cómo lo va a hacer? Poquito a poquito. Antes orabas todos los días o tenías una hora para orar o tenías un tiempo para dedicar la devocional y otra cosa más, pero poquito a poquito te va presentando situaciones y circunstancias a tu alrededor y te va quitando las ganas de orar y poquito a poco te va separando de tu comunión con Dios. Y en ese proceso, poquito a poquito, va a hacer que tú confíes en Dios menos y menos. Y empieces a confiar en ti más y más. Recuerda, Satanás no te va a atacar de un solo golpe. Porque si lo hiciera, tú vas a descubrir el ataque y lo vas a resistir. Él va a emplear la táctica del desgaste por un extenso periodo de tiempo. Es un proceso gradual para desgastar a los hijos de Dios. También Satanás va a querer desgastar tu tiempo. Si los hijos de Dios pudieran discernir las tácticas de Satanás, no caerían con tanta facilidad en las trampas de Satanás. Hermanos, necesitamos resistir a Satanás para que no desgaste nuestro tiempo, haciéndonos hacer trabajos y actividades que no tienen resultados, que son pérdida total. Tenemos el caso de Pablo y Félix. Pablo había sido puesto en prisión y se fue llevado a Félix. Los judíos lo habían acusado a Pablo de violar las leyes judías y que sé yo, que sé cuándo, y que había hecho cosas feas. Pablo no había hecho nada. Y finalmente lo refieren a Félix, procurador romano, y está allí preso por 2 años. Y Félix a menudo enviaba a buscar a Pablo a la prisión y se comunicaba con el apóstol Pablo.
Después de 2 años de conversación con este poderoso siervo de Dios, el apóstol Pablo, este hombre tan talentoso que Dios preparó, después de 2 años de conversación con Pablo, todavía Félix no había sido salvo. Este es el dispositivo del enemigo para desgastar a la gente. Hoy Pablo es invitado a hablar sin ningún resultado. Mañana es nuevamente invitado a hablar sin ningún resultado todavía. Y al día siguiente se le invita una vez más a hablar y otra vez sin ningún resultado. ¿No te ha pasado que tú le hablas a alguien de Cristo y no hay resultado? Y vuelve y le hablas a alguien de Cristo y no hay resultado. Y vuelve y le hablas a alguien de Cristo y no hay resultado. Y tratas de ayudar a alguien y no hay resultado. ¿Habrá una táctica de Satanás para desgastarte ahí? Pablo fue engatusado para participar en un trabajo sin resultados durante 2 años completos. ¿Cómo le gusta a Satanás que tú y yo gastemos el tiempo y las energías? Si los hijos de Dios no aprendemos a discernir las artimañas de Satanás, podemos caer fácilmente en su trampa. Dice la Escritura que redimamos el tiempo. ¿Cómo debemos hacer que cada hora, cada minuto cuente con resultados? Pero también Satanás va a tratar de desgastar nuestra consagración a Dios. ¿Se acuerdan de Sansón? La historia de Sansón. Muy famoso Sansón y Dalila, ¿no? Pues Sansón tuvo fracasos. Cuando leemos la historia nos damos cuenta que fracasó en muchas ocasiones. Pero a pesar de todos sus fracasos, nunca debió haber perdido su consagración a Dios. Nunca debió haber perdido su testimonio de separación para Dios. Hermanos, cuando nosotros perdemos nuestra consagración y perdemos nuestro testimonio, perdemos nuestro poder. Y eso le pasó a Sansón. Sansón fue diariamente presionado por el enemigo hasta que perdió su consagración, perdió su poder, perdió su testimonio de separación y la presencia de Dios, porque recuerda que en aquella época, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba permanentemente en el creyente. Hermano, Satanás va a usar cualquier método, el que menos tú y yo podamos imaginar, para desgastarnos. Por lo tanto, necesitamos estar alertas y vigilantes. Y necesitamos odiar la táctica de desgaste de Satanás. Jueces capítulo 16, verso del 15 al 17. Dice, entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo, ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? Tremendo, ¿eh? ¿Cómo me dices que me amas si tú no me confías tus secretos? Yo confío en ti, pero tú no confías en mí, Sansón, ¿ah? Parece un cuento de novela, ¿verdad? Pero fue realidad. Ya te has burlado de mí 3 veces, porque ella le había preguntado anteriormente y él le había dicho cosas que no eran. Y cuando él se dormía le decía, despiértate que aquí están los filisteos. Y rompía las sogas que le ponía, las cuerdas que le ponían, ¿verdad? 3 veces te has burlado de mí y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Mire el verso 16. Día tras día lo
estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Entonces, finalmente Sansón le reveló su secreto. ¡Wow! Nunca se me ha cortado el cabello, confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Nazareo quiere decir alguien que era consagrado a Dios desde antes de nacer o a la hora de nacer. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre, porque la fortaleza física que tenía Sansón era del Espíritu Santo de Dios que lo hacía. Tú y yo necesitamos enojarnos contra nuestro enemigo. Tú y yo necesitamos enojarnos en contra de nuestro verdadero enemigo, Satanás. Cuando nosotros mostramos un enojo, cuando nosotros mostramos una ira contra Satanás, en ese momento nuestra experiencia de desgaste se detiene. En ese mismo momento se acabó la obra de desgaste que hemos descubierto que Satanás está usando. Pero necesitamos levantarnos y necesitamos repudiar y necesitamos reprender al verdadero enemigo. No la gente. Satanás. Tenemos que hacer eso cada momento. Necesitamos reprender a Satanás cuando las cosas están malas. Cuando viene el día malo. Pero también necesitamos reprender a Satanás cuando las cosas parecen que van bien. Porque Satanás nos acusa día y noche delante de Dios. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Quedarnos sentaditos? ¿Y dejarlo que se despache con la cuchara grande? No, lo tenemos que ir a acusar con el Señor día y noche también. Como Satanás nos trata a nosotros, nosotros tenemos que tratarlo a él y peor. Es nuestro enemigo, nunca va a ser nuestro amigo. El poder para resistir a Satanás viene de discernir las presiones de Satanás en nuestra vida. Que lo resistas o que no lo resistas va a depender en gran manera de cuánto lo detestas. El detestar a Satanás viene como el resultado de la revelación de Dios. Dios te muestra la táctica de Satanás y una vez eso ocurre, él está perdido y no puede seguir desgastándote. Pero necesitamos estar firmes y no permitir que Satanás nos desgaste. Yo quiero invitarlos a que ustedes hagan una oración conmigo. Yo la voy a leer, yo la escribí ahí, pero la voy a leer en voz alta y tú la puedes seguir. Puedes hacerlo en voz alta si quieres conmigo, o puedes hacerlo ahí en tu corazón. Pero piensa muy bien en cada una de esas palabras que están ahí. Señor, dame una actitud hostil contra Satanás. Me rehúso someterme a su opresión y a su desgaste. Señor, dame la oración que viene de ti y afecta a los poderes de las tinieblas. Ayúdame a entender cuando algo es natural o espiritual. Que lo que Satanás me haga no quede impune. Véngame de Satanás juzgándolo. Señor Jesús, tú viniste a destruir las obras del diablo. Te agradecemos que has destruido las obras de Satanás en la cruz. Pero el diablo otra vez está obrando. Por favor, destruye sus obras en nosotros.
Destruye su manipulación sobre nuestro trabajo y ambiente. Destruye todo su trabajo. El Señor te reprenda, Satanás. Tú no puedes prevalecer. Los poderes del infierno jamás podrán prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Señor, aleja de nosotros a Satanás. Líbranos del maligno. Señor, apresura ese día en que Satanás será lanzado al lago de fuego. Conclusión. El trabajo de Satanás es atacarte, es atacar a los hijos de Dios. El trabajo de Satanás en la vida tuya como hijo de Dios, con mayor posibilidad que ninguna, no lo vas a notar. Porque ese trabajo es muy despaciosamente desgastarte. Acuérdate que el desgaste es una actividad de la cual no se está consciente, pero sin embargo el resultado final es que no quede nada. Necesitamos levantarnos y repudiar y reprender a Satanás en cada momento. Cuando mostramos enojo e ira contra Satanás, nuestra experiencia de desgaste se detiene en ese mismo momento. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias porque tú no nos has dejado sin conocimiento. No nos has dejado sin revelación. Y tú hoy nos haces un llamado a que cambiemos, Señor. ¿Cuál es el blanco de nuestro ataque? ¿Quién es quien realmente es nuestro enemigo? No son la gente que vive en nuestro hogar. No son la gente con las que vamos a la escuela. No son la gente en nuestros trabajos. No es la familia extendida. No es la comunidad en que yo vivo. Son esas huestes y principados de maldad en las regiones celestes, compuestas de Satanás y de los ángeles caídos, cuyo trabajo es atacarnos, pero no nos ataca de golpe, sino de manera imperceptible, que nosotros no podamos darnos cuenta. Ayúdanos a estar alertas, pero por favor revélanos de qué manera Satanás nos está atacando, de qué manera Satanás nos está desgastando, de qué manera Satanás está trayéndonos a confiar más y más en nosotros mismos y no confiar en ti. Involucrarnos en cosas que no valen la pena porque no tienen ningún propósito eterno. Y poder dedicar nuestro tiempo a aquello que es de tu reino, aquello que habrá de permanecer para siempre. Que no malgastemos nuestro tiempo, pero que usemos el tiempo de manera sabia. Señor, ayúdanos a entender y comprender que tú que estás en nosotros eres más grande que Satanás y eres más poderoso que él. Y que tú nos has dado tu autoridad para que nosotros podamos resistir a Satanás en el día malo, que es todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Que tengan una hermosa semana. Amén. Salúdense los unos a los otros.